Hola a todos, ¿cómo estáis? Esto es un vídeo especial para hablar sobre este año, pero sobre todo para daros buenas noticias de cara al próximo año. Antes de nada, quiero agradecer el apoyo a los seguidores, mi familia y mis amigos. Muchas gracias por vuestras visitas, comentarios, likes y emails. Aún tengo muchos mails por contestar, lo siento. También quiero agradecer a Kiumi, que nos está ayudando en todo lo que le pedimos. Ah, y a mi abuela también. Un beso para las dos. El tiempo ha pasado volando. El primer vídeo lo subimos en marzo y ahora ya estamos en diciembre. Como ya sabéis, este canal lo administramos Carlos, Kiumi y yo. Cada semana le dedicamos un poco de tiempo para intentar que la gente conozca un poco más la lengua y cultura española. Realmente estamos muy contentos con la evolución del canal. Comenzamos con unos vídeos algo cutres e incluso los subtítulos. Hay que decir que no somos profesionales ni mucho menos, hemos ido creciendo junto al canal. De hecho, casi cada vídeo tiene su PDF y subtítulos en catalán y castellano. Aprovecho para hacer un llamamiento a la gente que sabe lenguas. Como acabo de decir, intentamos añadir subtítulos en otras lenguas. Si queréis ayudar, enviadme un mail. Sobre los subtítulos quería decir otra cosa. Los subtítulos que están en otra lengua, que no son en coreano, no están incrustados en el vídeo. Por eso a veces aparecen. Para quitarlos solo tenéis que dar clic al botón de aquí abajo. Es el cuadrito con rayas. Clicad y simplemente desaparecerán. Pero que os salgan directamente los subtítulos significa que vosotros tenéis configurada la cuenta para que os salga así. Si buscáis en la configuración de YouTube encontraréis una opción que os habla sobre los subtítulos. Ponéis en la opción que no salga y ya está. Cada mes hay más actividad en el canal y eso es genial. Queremos que vosotros también veáis que estamos mejorando. Por eso, a partir del primer vídeo del año que viene, ya podréis ver los vídeos con un diseño y los subtítulos diferentes. Esa era la primera noticia, unos subtítulos mejorados. Por otro lado, una noticia que llevamos tiempo queriendo dar es que este año 2015 subiremos vídeos para aprender coreano. Hemos recibido diferentes mails pidiéndolo y hemos decidido que sería buena idea. Ya veremos cómo irá. Bueno, y esto es todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos durante tanto tiempo. Adiós y feliz Navidad.